Bienvenidos, mi nombre es Patricia Fernández, soy licenciada en psicopedagogía y profesora de psicopedagogos, aquellos que se están formando para ser psicopedagogos en el terciario del Instituto Flasinetti, que está en San Andí, en la provincia de Buenos Aires. Mi experiencia de trabajo de más de 30 años tiene que ver con discapacidad desde siempre, pero específicamente con personas con TEA desde casi todo ese tiempo. La intención de este curso es introducirlos en la forma en que aprenden las personas que tienen o son diagnosticadas con este trastorno o condición, ya veremos que también se le llama condición del espectro autista. Y en esta primera clase justamente nos vamos a adentrar en las generalidades de la forma de aprender según el diagnóstico específico de TEA. Bueno, vamos entonces a comenzar esta primera clase. Bueno, lo primero que vamos a explicar, o lo primero que yo intento que ustedes comprendan, es que los estilos de aprendizaje implican formas de entender el mundo que nos rodea, es decir, de asimilar estímulos, conceptos, de relacionarse con el entorno, teniendo en cuenta que los entornos implican una cultura, pautas culturales, para poder incluirnos en ese entorno, para poder entenderlo, ¿sí? Para saber qué expectativas esperan de nosotros, de acuerdo al nivel de desarrollo que tengamos. Y una vez que vamos adquiriendo aprendizajes, ¿sí? En el entorno diario, ¿sí? En lo conocido, en lo cotidiano, uno va esperando que las personas también aprendan, ¿sí? A naturalizar esos aprendizajes más simples o menos exigentes, porque los entornos están más adaptados a nuestras necesidades, como puede ser un entorno familiar, para pasar a utilizar esos recursos que uno va incorporando en entornos menos adaptados a nosotros, ¿sí? Es decir, a esto me refiero cuando hablo de naturalizar, de generalizar a otros entornos. Y esto lo vamos a poder hacer de acuerdo a los recursos o a las estrategias que hemos ido aprendiendo, sean adecuadas o no, a lo que el entorno espera, digamos, que una persona despliegue en un determinado momento de desarrollo. Esto es, en general, digamos, y de una forma muy simple de explicar lo que sería un estilo de aprendizaje. O sea, uno va armando, va preparando, va conformando una forma de aprender de acuerdo, ¿sí? A lo que va incorporando, ¿sí? Y lo que puede incorporar de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Vamos a ver que precisamente las personas que tienen dificultades para decodificar lo que sucede en el entorno o para aprender las pautas o que no desarrollan lenguaje o que tienen dificultades para comprender el lenguaje, no, los recursos que desarrollan son diferentes y no siempre son funcionales, ¿sí? Para poder incluirse socialmente y para poder desarrollar aún más recursos y aprender nuevas cosas. Bueno, como continuamos hablando, los estilos de aprendizaje, especialmente en las personas con trastorno o condición del espectro autista, podemos encontrar cuadros clínicos sumamente heterogéneos. ¿Sí? Para esto estoy tomando digamos, palabras de REDEA, que es la red argentina, que son personas que se han dedicado al estudio, al trabajo con personas con autismo, son familiares, ¿sí? Instituciones de familiares de personas con autismo, incluso de personas con autismo que activamente participan en estas instituciones, y que ellos hacen hincapié en esta diferencia
en la individualidad, digamos, de las personas que tienen este trastorno, y que las diferencias pueden estar dadas en el nivel de apoyo que necesitan. Hay personas que necesitan un nivel de apoyo muy sustancial, otros que necesitan menos o que los necesitan en determinados momentos o para determinadas situaciones. Con respecto al lenguaje, también encontramos diferencias significativas entre aquellas personas que no tienen lenguaje o no desarrollan lenguaje y aquellos que sí logran tener un lenguaje funcional, o por lo menos un lenguaje que le permite poder pedir o poder comentar algunas cosas. Otros tienen la fluencia verbal esperable para su desarrollo. Lo que sí muchas veces pueden aparecer son para entender, digamos, lo social de la comunicación, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver específicamente. También en el nivel cognitivo encontramos diferencias, encontramos personas que tienen además discapacidad intelectual y otras que no, y que incluso hay personas que tienen una inteligencia superior al promedio. En cuanto al perfil sensorial, también encontramos diferencias, encontramos personas que tienen un nivel de reactividad muy alto frente a determinados estímulos, porque tienen hipersensibilidad frente a ellos, o lo contrario, que hay ciertos estímulos que, digamos, para ellos no son significativos o que tienen un umbral muy alto, por ejemplo, en relación con el dolor. Entonces a veces pueden golpearse o lastimarse sin demostrar que sienten dolor frente a eso. Con respecto al patrón de inicio de los síntomas también hay diferencias. Hay algunas personas que presentan ciertas características desde que son muy pequeños, y otros desarrollan algunas habilidades que después las pierden o que no las pueden utilizar funcionalmente. Bueno, ya iremos viendo las características en este sentido. También ellos hablan de los especificadores, es decir, encontrar que hay algunas personas a las cuales, digamos, se les diagnostica o se les encuentra, digamos, características de frágil X o de Asperger, y son diferencias totalmente importantes en cuanto a tanto al diagnóstico como al tratamiento que estas personas necesitan, las características psicológicas y biológicas propias de cada individuo, ¿sí? Que hay que tenerlas en cuenta. Algunas personas pueden desarrollar dificultades psicológicas como problemas de autoestima, ¿sí? Al darse cuenta de las dificultades que presentan, o biológicas, como tenemos todos, digamos que no todos somos iguales y pueden aparecer, digamos, cuestiones, digamos, a tener en cuenta que no son específicas, digamos, de tener este trastorno. Y con esto también se relacionan los problemas médicos, que son concomitantes, que pueden, digamos, hay personas que necesitan una dieta especial por tener dificultades en la ingesta de algunos alimentos, o porque presentan dificultades a nivel inmunológico o metabólico, o algunos incluso presentan epilepsias, o desarrollan algún tipo de epilepsia, generalmente en la pubertad o en la adolescencia. Bueno, como les hablé antes de características individuales, vamos a individualizarlo aún más. Vamos a ver un video en el cual un niño con TEA va a un shopping, y vamos a ver cómo siente los estímulos que aparecen, ¿sí?, en ese entorno, para poder entender un poquito mejor y ponernos un poquito en su piel, ¿no?, para poder adentrarnos en las características. Bueno, compartimos el video.
10, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? It's fine. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Bueno, la idea de ver este video es poder tener un ejemplo, digamos, de cómo una persona con TEA, un niño con TEA, ve el mundo, ¿no? Y cómo se siente en estos entornos. Esto lo vamos a retomar cuando estemos ahora viendo cada una de las características generales, ¿sí?, de las personas con TEA. Bueno, para poder conocer cuáles son las características de las personas con TEA, tomo como base lo que dice el manual que permite el diagnóstico o la caracterización de las personas con este trastorno, que es el DSM-5. La primera característica que tiene que estar presente para poder realizar un diagnóstico de este trastorno son las alteraciones persistentes en la comunicación y en la interacción social en múltiples contextos. Cuando uno tiene, digamos, este trastorno, lo que muchas veces le pasa es que no entiende, ¿sí?, que enfrente de él tiene a otra persona que puede tener intereses distintos, que puede tener necesidades diferentes a las de uno. Y además, muchas veces la dificultad pasa porque no hay un interés por parte de la persona con este trastorno de relacionarse con el otro, sino que en realidad lo que busca es poder satisfacer sus propias necesidades y muchas veces es acercarse solo para tomar al otro como un instrumento con el cual lograr aquello que requiere o que le interesa. Además, la comunicación implica tener en cuenta no solamente, digamos, lo que escuchamos, o sea, el lenguaje oral, sino también poder descifrar esas otras características de la comunicación, que es tener contacto visual, poder dirigirnos hacia la persona que necesitamos hacer, porque descubrimos que esa es la persona que nos puede ayudar específicamente para lo que necesitamos, poder como entender las expresiones que el otro hace y poder hacerlas uno también para que el otro nos pueda entender mejor. También el lenguaje en sí mismo es una barrera porque no siempre es fácil de comprender lo que el otro nos dice. Muchas veces en la comunicación nosotros solemos utilizar metáforas, algunas palabras que no son convencionales, ironías, chistes, que son sumamente difíciles de comprender, incluso para aquellas personas que han podido desarrollar un nivel de comunicación fluido. Y también, digamos, en esta área se hace hincapié en las dificultades en cuanto a las relaciones, a poder establecer una relación con el otro, a poder entender las pautas culturales, lo que se espera de cada una de las personas según su nivel de desarrollo en distintos entornos, en distintos momentos. El poder jugar con otros, el sentido del juego, digamos que no solo tener en cuenta, digamos, lo que es el interés propio de cada persona, sino la intencionalidad, la relación que se puede establecer a partir de un juego, esto de la cooperatividad, del disfrute que un juego puede tener, y obviamente, digamos, mucho más complejo es poder entender lo simbólico de un juego, ¿sí?, o las funciones de ciertos objetos con los cuales podemos
no solo desarrollarnos en el día a día, sino también jugar, ¿sí? A partir de de conocer las funciones que ciertos objetos tienen. Acá lo que vemos es la falta de interés, ¿sí? Por establecer relaciones con otros. Bueno, en el DSM-5 también se plantea que otras, digamos, de las características de las personas con esta condición son pautas de comportamiento que presentan pautas de comportamiento restringidas, repetitivas, así como intereses o actividades restringidos o repetitivos. Bueno, cuando uno va desarrollándose, ¿sí? Va incorporando, ¿sí? Ciertas experiencias que le han dado, digamos, cierta forma de aprender cómo relacionarse con el mundo. Si el entorno para mí significa algo que me trae recuerdos de experiencias que fueron aversivas o mi nivel de ansiedad frente a determinadas situaciones cotidianas es muy alto, yo voy a tratar de repetir aquello que me autorregula, que me calma, ¿sí? Entonces lo conocido tiene eso, lo conocido tiene esta tranquilidad, ¿sí? De que si repito lo mismo, es seguro lo que va a pasar. Cuando mis intereses son restringidos porque el mundo es muy complejo de comprender, digamos, es muy difícil pensar en otras opciones porque no hay, porque no las entiendo, porque me las han tratado de explicar y yo no entiendo el sentido de realizar determinadas actividades que para mí implican un esfuerzo. Entonces, repito, voy hacia lo seguro. Incluso como el lenguaje es complejo, ¿sí? Muchas veces adquiero ciertas formas de comunicación que generalmente no son efectivas, como pueden ser las ecolalias, que también es una forma de autoestimularme o de lograr que ese entorno se vuelva como conocido, ¿sí? Nuevamente. Si yo de los objetos conozco ciertas características nada más, o para mí los objetos representan siempre lo mismo, algo con lo cual me puedo estimular, algo con lo cual puedo autorregularme, cualquier cambio que se produzca o que quieran introducirme a través de otra propuesta nueva o de si tengo una rutina que conozco y de repente esta se altera, provoca un nivel de ansiedad tan grande en mí, ¿sí? Que pueden aparecer autorregulaciones que tienen más relación con conductas disruptivas que con posibilidades de llegar a ese control o a esa autorregulación. Entonces, si yo estoy acostumbrado o sé lo que significa o lo que implica para mí comer determinada comida de determinada forma, no voy a hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo muy alto, ¿sí? Muy estresante, intentar comer otra cosa. Eso, todo lo nuevo es incierto y en esta incertidumbre trato de evitarla, ¿sí? Entonces me adhiero a lo cotidiano, a lo conocido, ¿sí? Y por eso frente a lo nuevo, ¿sí? Surgen lo que me refería con las conductas disruptivas. Bueno, como decía antes, ¿no? Si tengo intereses altamente restrictivos, yo voy a ocuparme de que siempre lo que haga o los objetos con los cuales me relacione siempre sean los mismos, ¿sí? Todo lo nuevo, ¿sí? Resulta sumamente caótico, para uno no le encuentra un sentido, es un esfuerzo aprenderlo, entonces voy a intentar evitarlo. Y además, lo que veíamos en el video, por ejemplo, cómo se reacciona de forma distinta ante estímulos sensoriales o
esto de focalizar en ciertos estímulos que cualquiera de nosotros, por la experiencia que tenemos y los recursos que tenemos, serían irrelevantes, ¿no? Que se caigan unas monedas, los colores, los sonidos, ¿sí? Nosotros no es que no los vemos o no los tenemos en cuenta cuando, no es que no los percibimos, sino que nos damos cuenta de que son irrelevantes para nosotros y podemos, digamos, focalizar en aquello que sí es relevante. En cambio, las personas con TEA tienen esta dificultad, ¿sí? Para poder, por su hipersensibilidad o por su hiporreactividad, porque también puede ser que haya estímulos que serían sumamente relevantes para cualquiera de nosotros, ¿sí? Y que sin embargo para ellos no tienen ningún sentido ni son importantes, ¿no? Porque justamente se fascinan por determinadas características de los objetos, como pueden ser las luces o el movimiento, frente a otros características de ese objeto que para ellos no tienen importancia. Bueno, continuemos viendo características. Bueno, como estuvimos viendo hasta ahora y como dijimos en un principio cuando hablábamos de lo que nos hacía hincapié la red de personas que trabajan o las mismas personas con autismo, nos hacen ver, digamos que, y esto también hace mención el DSM-5, que hay distintos niveles de severidad, ¿sí? Y en la severidad estamos hablando de la cantidad de apoyos que se requieren, ¿sí? Porque digamos, si uno se pone hoy a pensar en lo que la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad hace tanto hincapié, digamos, en digamos que la discapacidad es algo que está en función de las barreras, ¿sí? Con las cuales se encuentran las personas, y muchas de ellas tienen que ver con el no poder encontrar el nivel de apoyo que es adecuado para su situación. Entonces, en cada una de estas áreas que estuvimos viendo, donde aparecen estas características que son, digamos, las específicas de que suelen presentarse en las personas con TEA, vamos a encontrar personas que realmente requieren de un apoyo muy sustancial, porque son personas, por ejemplo, en la comunicación que no tienen lenguaje o tienen un lenguaje muy de algunas palabras, que no tienen iniciativa para interactuar con nosotros, que no se aproximan al otro, que no le interesa, ¿sí? Que en general responden frente a la propuesta del otro y a veces ni siquiera. Y después vamos a encontrar otras personas que requieren menos apoyo sustancial porque tienen más posibilidades de comunicarse efectivamente con su entorno, aunque ¿sí? Esto muchas veces requiere de un entorno que sea conocido, de personas que puedan ser de facilitadoras para que puedan ser funcionales en la interacción. Y hay otras personas que, a las que se refiere el nivel 1, que digamos, requiere apoyo solo en determinadas situaciones, ¿sí? O frente a situaciones nuevas o que tienen, digamos, la necesidad de desarrollar recursos o aprender cosas muy específicas que tienen que ver con la interacción, ¿sí? A pesar de ser muy funcionales en su vida diaria, digamos, requieren de aprender muchos recursos, ¿sí? Estrategias para poder comprender y relacionarse socialmente con otros. Lo mismo con los intereses, ¿sí? Restringidos y las conductas repetitivas. En el caso de las personas que necesitan de mucho apoyo sustancial, estas interfieren en el funcionamiento en todas las esferas de la vida cotidiana,
Y el malestar que presentan frente a cualquier cambio implica muchas veces la aparición de conductas disruptivas y un gran estrés, ¿sí?, para la persona. Y digamos, en el caso de las personas que requieren apoyo sustancial, ya vemos que esto, digamos, no es tan así, sino que muchas veces pasa, digamos, sucede en algunos contextos, en algunas situaciones. Obviamente, digamos, el estrés puede ser alto en determinadas situaciones, digamos, pero pueden aprender a autorregular o pueden incluir ciertos recursos o estrategias con las cuales puedan no estresarse tanto. Y por último, sí, las personas que requieren apoyo, bueno, lo que decíamos, ¿no? Lo pueden necesitar en algunas situaciones, ¿sí? Obviamente, ante situaciones nuevas, probablemente necesiten de más ayuda, pero no tanto en lo que tiene que ver en la situación en sí misma, sino en pensarlas con anticipación, en organizarse, en poder mantener su nivel de independencia adquirido, ¿sí?, en distintas situaciones o en distintos momentos. Entonces, probablemente las personas que requieren un apoyo muy sustancial requieran de un lugar específico, que de muchos, quizás el acompañamiento no solo de su familia y de su entorno, sino también de profesionales que puedan brindarle todo lo que necesitan. Las personas del segundo nivel pueden necesitarlo o hayan ya muchas veces tenido, digamos, estos apoyos y quizás en algunos momentos vuelvan a necesitarlos, ¿sí? Y los que requieren de apoyo, digamos, puede ser más autónoma la necesidad de pedido, ¿sí?, de los apoyos o del uso de ciertos recursos. Igualmente, todo lo que tiene que ver con los apoyos que vamos a conocer para la anticipación, para como las agendas vamos a ver que hay diferentes formas de utilizarlas, pero no dejan de estar presentes, ¿no? Como aquellos que tenemos de problemas visuales, no es que dejamos en algún momento de tener anteojos, ¿no?, de necesitar anteojos. Es más, podemos ir necesitando cada vez más, digamos, de acuerdo, ¿sí?, a lo que vayamos realizando y a la edad que vamos adquiriendo, ¿no? Y eso no quiere decir que tengamos, digamos, que no podamos desarrollarnos funcionalmente. Bueno, todo esto que estuvimos hablando sobre las características de las personas con TEA, digamos, está relacionado con la flexibilidad o con la inflexibilidad, ¿no? Sabemos que una de las funciones, digamos, que está alterada es la capacidad o la flexibilidad. Y la doctora Carmen Nieto en el 2006 dio una charla dentro de lo que era la especialización que era Flaxo, en la cual hacía hincapié, digamos, en todo lo que implica la flexibilidad. Yo lo retomo en este momento, teniendo en cuenta que es la capacidad para cambiar el pensamiento o la acción de acuerdo con los cambios que se producen en el ambiente, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en una situación que cotidianamente nosotros podemos vivir, por ejemplo, digamos, el hecho de tener que ir hacia nuestros trabajos, ¿no?, o a estudiar. Y para esto tenemos que salir de nuestros hogares y dirigirnos hacia el lugar al cual tenemos que ir. Esto es algo que hacemos todos los días o casi todos los días. Y en teniendo en cuenta, digamos, las vicisitudes que se pueden dar específicamente en nuestro país, digamos, o en nuestra ciudad, viviendo en Buenos Aires, una de las cosas que nos puede pasar es que nosotros hayamos resuelto que la forma de dirigirnos hacia ese lugar es tomando determinado transporte público.
Y puede pasar que un día nosotros lleguemos hasta el lugar donde vamos a tomar el transporte que tomamos habitualmente y que este transporte por distintas circunstancias no funcione o no esté disponible. Muchas veces nosotros nos anticipamos a esta situación. ¿Por qué? Porque sabiendo que viviendo en una ciudad, digamos, grande, donde pueden haber muchos factores que dificulten o que interfieran en nuestra posibilidad de realizar actividades cotidianas, entonces uno a veces toma la precaución de anticiparse. ¿Cómo se anticipa? Bueno, primero que si uno sabe, digamos que si uno tiene que ir a un trabajo nuevo, por ejemplo, buscará en el Google Maps cómo llegar de la forma más efectiva y en el tiempo que necesitamos llegar, ¿sí? O, por ejemplo, digamos, mirará la televisión todos los días antes de salir de su casa para ver si hay alguna dificultad en relación con el tránsito, en relación con los transportes, ¿sí? Con el clima, que a veces también puede dificultar, digamos, ese trayecto que nosotros realizamos hacia nuestro trabajo. Con esto estamos mostrando todo lo que necesitamos anticipar frente a las situaciones, ¿sí? De cotidianas. Que esto no es que nosotros nos ponemos a pensar voy a hacer determinada cosa, sino que esto lo incorporamos y lo hacemos, digamos, como parte necesaria, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta actividad cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros le damos un sentido a esta actividad que estamos realizando, ¿sí? Que tiene que ver con cumplir, ¿sí? Con algo a lo que nos comprometimos, que es llegar a un horario determinado a nuestros trabajos o a nuestro lugar de estudios, y también porque tenemos en cuenta el entorno y las circunstancias, digamos, de este entorno en el cual nos vamos a encontrar o al que vamos a ir, ¿sí? Aprendimos, ¿sí? Que si uno quiere lograr una meta, tiene que entender o realizar determinadas actividades para poder llegar a esa meta, ¿sí? Pero cuando surge una dificultad, ¿sí? Nosotros igualmente no perdemos digamos, sentido que le damos a esta actividad. Nosotros igual tenemos que llevar hasta nuestro trabajo o a nuestro lugar de estudio, más allá, digamos, de las circunstancias en las que nos encontremos. Entonces, si frente, digamos, a el hecho de no poder utilizar lo habitual, tenemos que pensar, ¿sí? Generar distintas alternativas. ¿Sí? Y estas alternativas que pensamos tienen que ver con recursos que hemos aprendido a desarrollar en el tiempo sobre que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay varias. Y además de que hay varias opciones, ¿sí? Como hay varios transportes públicos o hay otras opciones como puede ser un remis, un amigo al que podemos llamar. Hay distintas personas a las que podemos recurrir, ¿sí? O a distintos elementos, o sea, como les dije antes, podemos ir al Google Maps, podemos ir a acercarnos a una persona y preguntarle, llamar a alguien por teléfono, llamar a nuestro trabajo y quizás alguien del trabajo nos puede guiar cómo llegar, a un compañero de facultad hacia donde vamos es hacia a estudiar. Entonces, es la capacidad de generar alternativas, de poder pensar alternativas. Y una vez que tengo las alternativas, tengo que tomar una decisión sobre cuál es la mejor, o cuál es la más adecuada, o cuál es la más adecuada para mí en este momento, de acuerdo a, no va a ser lo mismo, digamos, si cuento con dinero como para tomarme un remis, si no tengo el transporte público adecuado, que si tomo la decisión de llamar a un amigo que vive cerca como para poder hacerlo porque no tengo esa capacidad económica como para poder llamar a un remis, o la tengo pero llego al lugar del remis y no hay en ese momento a disposición, ¿sí? Bien, tomaré las decisiones que crea correctas, ¿sí? Y también después, una vez tomada la decisión, realizada la actividad y vea cómo me fue con esa decisión que tomé, voy a supervisar lo que hice para poder tenerlo en cuenta para una próxima vez, ¿sí? Voy a supervisar mi propia tarea. Todo esto es lo que habitualmente uno hace cuando hace una actividad simple, cotidiana, ¿sí? Habitual.
Y esto lo hacemos con todas nuestras actividades, con todas las cosas que hacemos. Lo que pasa es que en algunas no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. No nos damos cuenta de que tenemos en cuenta ciertas estrategias de anticipación, ¿sí? Frente a todo lo que hacemos habitualmente. De que tenemos incorporado el sentido de realizar determinadas actividades. ¿Por qué comemos todos los días? Y comemos regularmente en determinadas horarios, porque nos cuidamos, porque entendemos que si no lo hacemos podemos debilitarnos, podemos sentirnos mal, que si hace calor vamos a vestirnos de una manera y si hace frío nos vamos a vestir de otra, pero si nos avisa en el noticiero que de repente va a cambiar el clima, vamos a poder pensar en una alternativa para y anticiparnos y llevar, digamos, algún abrigo por las dudas, o si va a llover, vamos a llevar el paraguas, ¿sí? O vamos a decidir no llevarlo y arriesgarnos, ¿no? Ahí tomamos decisiones sobre nuestra conducta. Y después, cada vez que realizamos estas actividades y que tomamos decisiones, también supervisamos lo que hacemos o deberíamos hacerlo para aprender para una nueva para un nuevo momento, para una nueva situación. Esto para las personas que tienen trastorno del espectro autista es casi imposible. Necesitan que uno los apoye para poder entender, para poder anticiparse, para poder aprender el sentido que tiene cada una de las actividades, para poder acomodarse al entorno, para poder generar alternativas y no mantenerse en esos intereses restrictivos que les son seguros, pero que no les permiten aprender cosas nuevas y ampliar sus posibilidades y sus recursos, la posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a sus propios intereses, lo menos restrictivos posible para que puedan tener la posibilidad de pensar en otras y en tomar otras decisiones, ¿sí? Y supervisar su propia tarea. Son cosas dificilísimas, pero digamos, nuestra visión, nuestro aporte, nuestros apoyos tienen que tender a que puedan lograr el mayor nivel de flexibilidad, porque es lo que va a garantizar de alguna manera el mayor nivel de independencia, de autonomía, de desarrollo, ¿sí? Que cada persona puede tener, con sus posibilidades, con sus, digamos, con todo el andamiaje que sea necesario para poder lograrlo. Bueno, hemos llegado, digamos, al final digamos, de esta primera clase. Y bueno, a modo de conclusión, nosotros comenzamos con una pregunta, ¿sí? De a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje en personas con TEA. Ante todo, ¿sí? De lo que hablamos son de personas, ¿sí? De personas que presentan características determinadas, características que lo que hablamos hoy tienen que ver con su forma de aprender, ¿sí? Pero que aprenden, ¿sí? Y a veces aprenden cosas que no les sirven mucho, o por lo menos los restringen en cuanto a su posibilidad de desarrollo. Estuvimos hablando de características generales, ¿sí? Pero, digamos, estas características generales que hacen a que se los pueda diagnosticar, a que, digamos, y este diagnóstico nos permita poder planificar, ¿sí? Una forma de abordaje, teniendo en cuenta todos los estudios que se han hecho hasta el momento y lo que nos han contado las mismas personas del espectro que pueden contarnos qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan, como para poder encontrar alternativas de tratamiento pero personalizadas, teniendo en cuenta lo que dije en un principio, que se trata de personas. Por lo tanto, digamos, no podemos generalizar un tipo de tratamiento que es para todos lo mismo. En este curso yo les voy a presentar distintas estrategias, distintos recursos, pero siempre pensando en que son alternativas, son posibilidades que van a tener que pensarse de acuerdo a cada persona, y no solo de las personas en su individualidad, sino también en relación con
con su entorno familiar. O sea, parte o la visión del trabajo que yo he desarrollado en estos años tiene que ver con esto de entender que por más de que estamos hablando de una persona individual, esa persona no vive sola, sino que está incluida en una familia, en un centro, con profesionales, con familia extendida, con vecinos, en una ciudad, en una región, muchos en una escuela. Eh, entonces, digamos, el trabajo, y por esto yo también tomé, digamos, la visión, y no porque sí, sino porque para mí la forma de trabajo es en red, ¿sí? Es lo que garantiza que los apoyos necesarios estén dados y que tengamos un consenso, un acuerdo que facilite la mejora de la calidad de vida de cada persona que tenga el trastorno y también la de su familia. En este sentido, digamos, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un aprendizaje que no solamente tienen que realizar las personas que tienen el trastorno, sino también aquellos que los rodean, ¿sí? Y también los profesionales. Los profesionales también tenemos que aprender, que especializarnos, que encontrar, de respetar, digamos, tiempos de aprendizaje, porque el estilo de aprendizaje también implica tiempos propios de adquisición de pautas o de adquisición de conocimientos o de desarrollo, digamos, de estrategias que no son las mismas para todas las personas, incluso no son las mismas posibilidades que tienen todas las familias, ni tampoco todas las comunidades, ¿sí? Ni todos los profesionales, ¿no? En este sentido, digamos, cuando hablamos de personalización, no solo hablamos de la persona con TEA, sino que hablamos de la personalización en cuanto también a su entorno. De esto nos habla la convención, ¿no? Que habla de barreras, pero también habla de facilitadores. Y no tener en cuenta solamente que las barreras condicionan, sino que muchas veces nosotros como profesionales también condicionamos, obviamente no a propósito, pero sí cuando utilizamos, digamos, una herramienta de diagnóstico como algo cerrado, cuando utilizamos una evaluación que no tiene en cuenta las características particulares de la cultura en la que esa persona está inmersa, cuando generamos pronósticos, ¿sí? Y se los contamos a las familias, cuando en realidad no tenemos la certeza de cómo va a ser, cuando no escuchamos, bueno, todo esto que tiene que ver con el rol profesional, con lo que tiene que ver con buenas prácticas, es lo que vamos a ver en la segunda clase. ¿Y por qué lo incluyo? Lo incluyo porque para hablar de aprendizaje tenemos que hablar, como les decía antes, del aprendizaje de todos. Trabajar o relacionarse con personas con determinadas características implica que uno tiene que comprometerse de una manera determinada a participar en esta relación, ¿sí? Y es fundamental en ese sentido no solo adquirir cuestiones teóricas, sino también técnicas, y también encontrar ese rol, digamos, de desarrollar ese rol profesional que las personas que están en esta situación necesitan, requieren, ¿sí? Bueno, espero entonces que esta clase les haya resultado clara. Cuando terminemos la segunda clase yo les voy a estar enviando un cuestionario online pequeño con el cual yo voy a poder saber, o bueno, mi intención va a ser poder conocer lo que ustedes, digamos, fueron comprendiendo, ¿sí? No es obligatorio contestarlo, pero sí a mí me va a dar la pauta si es necesario hacer alguna aclaración, si el material con el cual estamos trabajando es claro, adecuado, ¿sí? A sus necesidades.
Bueno, nos vemos en la próxima clase, espero que les haya resultado interesante y espero sus comentarios cuando les llegue el cuestionario. Adiós.